Bueno, bendiciones a todos, bienvenidos un día más en la presencia de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por el privilegio y el honor que nos da en este día. Son detalles que el Señor, pues, ¿verdad? Es necesario hacerlos. Voy a correr con la palabra, voy a correr con el tiempo. Para los que están en las redes sociales, les bendecimos en este día. Acuérdese, visítenos. Estamos en el estado de Maryland, Estados Unidos. Llámenos, búsquenos. Estamos para ayudarle, para orar por usted, cualquier tipo de necesidad que sea. Estamos para servir. El Señor está haciendo cosas maravillosas, impresionantes, no solo aquí, alrededor del mundo. Está haciendo cosas impresionantes, así que también sea usted partícipe de estos beneficios que el Señor ha dado o ha permitido a nosotros en estos últimos tiempos. Allá por el libro de Jueces 6 en adelante, dice la palabra, habla del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Este pueblo, como todos, ¿verdad? Actualmente le servimos a un Dios, sabemos que Dios es poderoso y que Dios es bueno, pero hay momentos que las personas se portan mal, nos portamos mal. Este pueblo se portaba mal con Dios. Incluso dice la palabra que Dios le ponía jueces. Y mientras los jueces vivían, este pueblo dice que se portaba bien. Pero cuando el juez o los jueces morían, dice la palabra que estas personas adoraban a otros dioses. Adoraban a otros dioses, se portaban mal delante de Dios. Y en una ocasión de tantas veces, en una de esas que se portaron mal, el Señor los entregó a un pueblo llamado los madianitas. Los entregó por el periodo de 6 años. En esos 6 años, esta gente, o el pueblo de Israel huyó para las montañas, se hicieron cuevas, huyendo de estas personas. Y dice la palabra que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sembraba sus cosechas, sus granos, venía esta gente y iban a donde ellos, sitiaban la ciudad o el pueblo donde ellos vivían y les comían todo. Y dice la palabra que así estuvieron por 6 años. Y ellos sembraban sus cosechas, ¿verdad? Sus granos para sobrevivir o para vivir. Pero estas otras personas iban y les comían la comida y este pueblo volvía a quedar en la ruindad, en la pobreza, en la escasez de alimento. Y estuvieron así por 6 años, dice, por una buena temporada, en la miseria, por haberse portado mal. Eso es la consecuencia de hacer las cosas o alejarnos de Dios, hacer las cosas incorrectamente. Estábamos hablando el otro día del número 7, que el número 7 tipifica principio y fin. Por eso el número 7 es el número de Dios. Eran 6 años. A los 6 años, pienso que ya a los 7 años, ya para entrar a los 7 años, Dios se acordó de esta gente, se acordó de este pueblo. Si usted lee el verso 12, Jueces 6, verso 12, dice, y se le apareció a él, y se le apareció el ángel de Yahweh. Cuando digo Yahweh, en esa lo van a encontrar el ángel de Jehová, porque yo estoy leyendo la Biblia Pechita. Dice, y se le apareció el ángel de Yahweh y le dijo,
Yahweh está contigo, hombre valiente. ¿A quién se refiere aquí? La historia relata de un hombre. Si leemos ¿cómo se llama? El 13. El 13 dice: entonces Gedeón le respondió: te ruego, mi señor, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos han pasado todas estas cosas? ¿Y dónde están todos? ¿Y dónde están todos los portentos que nos han contado nuestros padres, diciendo: Yahweh nos sacó de Egipto, pero ahora Yahweh nos ha abandonado, nos ha abandonado, entregándonos en poder de los madianitas? En ese entonces había un hombre llamado Gedeón. Este hombre estaba, no sé cómo le dirán en su país a los que nos ven en las redes sociales, desgranando el trigo o aporreando el trigo, sacándolo de la mata, ¿verdad? Para llevarlo en costales, qué sé yo, almacenarlo y esconderlo para que los madianitas no encontraran, para no sufrir del hambre. Y en eso se le aparece el ángel de Jehová. Cuando la palabra, quiero que me ponga atención, cuando la palabra dice ángel de Jehová, está hablando de Jesús. En el Viejo Testamento a Jesús usted lo va a encontrar como el ángel de Jehová. Entonces se le aparece el ángel de Jehová y le dice: el Señor está contigo, hombre valiente. Y este muchacho, este joven le dice: pero ¿cómo puede estar el Señor con nosotros si nos han sucedido todas estas cosas? Nos comen la comida, estamos viviendo en la ruindad. Y él le dice: ¿dónde están sus portentos? La palabra portentos significa ¿dónde están los milagros de este Dios? ¿Dónde están los prodigios de este Dios? De los que nos han contado nuestros padres, que este Dios poderoso, este Dios milagroso, lo sacó de Egipto, de la esclavitud, de la miseria, y nos trajo y ahora nos ha entregado a esta gente. ¿Dónde está? Le estaba diciendo: ¿dónde están los milagros? Con justa razón, porque este hombre nunca había mirado lo que era un milagro. No conocía, nunca había mirado las maravillas de este Dios. Pero Dios se acordó que ellos ya tenían 6 años en la esclavitud y dijo Dios: ok, ya están pasando a otro ciclo, ya llegó el número 7. Como les dije al principio, 7 significa fin y significa principio. Por eso dice Dios: yo soy el principio y soy el fin. Entonces el número 7, ya al 7º año, se le aparece Dios a este pueblo, a un hombre, a este hombre llamado Gedeón. Y este hombre con justa razón le empieza a cuestionar al ángel de Jehová, que es Jesús. Que dónde estaba Dios si los había entregado, que estaban viviendo en la miseria y en la pobreza. Ahora el verso 14 dice: y Yahweh, escuche, y Yahweh volvió hacia él y le dijo: ve con esta tu fuerza, porque tú librarás a Israel del poder de los madianitas. He aquí que yo te envío. Ahora el verso 15. El verso 15 dice: entonces él le respondió: yo te ruego, mi señor, ¿con qué libraré a Israel? Pues he aquí que mi familia es insignificante, es significante en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre.
este hombre está hablando con el ángel de Jehová, está hablando con Dios, y él está analizando lo que realmente le está pasando, la situación que le está pasando. Él estaba viendo la situación del ángulo que él lo mira, como el humano siempre suele ver las cosas del ángulo propio, no del ángulo de Dios, no como Dios lo mira. Él incluso dice: yo vengo de una familia insignificante. En la Reina Valera creo que dice: yo vengo de una familia pobre. Yo vengo de una familia que no vale nada, de la tribu de Manasés. Yo vengo de esa familia, no vale nada. Él estaba viendo las cosas del punto de vista de él, mas Dios le estaba viendo de otro ángulo. Le dijo: el Señor está contigo, hombre valiente, hombre valeroso, hombre que vales, mujer que vales. Dios está contigo. Pero él, entrando en la situación que él estaba viviendo, le decía: oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y Dios le dice: con esta tu fuerza ve y tú vas a derrotar. Y le dice él: no, Señor, ¿cómo yo voy a derrotar si no tengo pero nada? Lo mejor lo que tengo es un machete allí. ¿Cómo voy a derrotar a esa gente? Y le dice el Señor: yo estaré contigo. Muchos cristianos hoy en día, basado en la historia de Gedeón, le piden, porque Gedeón después de esto le pide señales a Dios. Le pide señales a Dios, que si Él está contigo, con Él, que lo espere y que va a ir a traer comida. Luego, después de eso, cuando le trae la comida al ángel de Jehová, el ángel de Jehová tocó con la punta del báculo, con la punta del bastón o de la vara, tocó y se espumó aquello, salió humo. Entonces, después de eso vienen otras señales que él le pide. El pueblo de Dios de hoy en día, el cristiano de hoy en día, basado en la historia de Gedeón, dicen: Dios, dame señales, dame señales. Y Dios me estaba hablando: la gente están mirando las señales y todavía pidiendo señales. El Señor en Mateo 28, verso 20 dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios dice que está contigo, es posible que nosotros le digamos a Dios: dame una señal. Yo le pregunto en esta mañana: ¿qué es lo que Dios ha hecho con ustedes en este año? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿No cree usted que es suficiente para que usted deje de estarle pidiendo tanta señal a Dios? Gedeón, con mucha razón, porque este hombre no había mirado señales. Pero el pueblo de Dios hoy mira que los ciegos, natural o físicamente, están abriendo los ojos, que los ciegos espiritualmente están viendo las cosas de Dios, están viendo que los enfermos se sanan, están viendo que los milagros de Dios están sucediendo alrededor del mundo. Es una realidad, y todavía la gente dice: porque yo quiero ver una señal. ¿Qué señal tú quieres? Si Dios te dice: dale para allá, tu deber, mi deber es caminar sin esperar señal. Porque la señal el Señor te la mostrará más adelante. El Señor en este día viene diciéndote: oye, yo estoy contigo. Mujer, hombre, yo estoy contigo. Levántate como un hombre guerrero. Levántate como una mujer. No importa que no tengas nada. A veces la persona quiere tener para después decir: ajá, sí, este Dios está conmigo. Y si no te da, dice: no, porque Dios no está. Las cosas en el mundo espiritual no son así. Comienza a moverte sin nada, descalzo. Comienza a moverte y tú vas a ver que el Señor se fija en el intento. El Señor se fija en el esfuerzo que tú haces. No importa si no tienes o tienes, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Esto no se trata que tú te muevas, que tengas. Camina, como dije en la vez el mensaje de la semana pasada. Camina.
En el camino se arreglan las cargas, dicen los viejos por allá en mi barrio. En el camino. Mirando tremendos milagros. Tú lo sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú lo sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Ustedes saben lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vamos a decir, no, pues que voy a esperar a que el Señor me dé una señal? Mirando las grandes señales que existen. Mirando las grandes señales. Si el Señor ha hecho una señal en tu vida, es más que suficiente para venir delante de Él y decir: Señor, yo rompo con todo espíritu de incredulidad en ese día y comienzo a creer en ti, porque este Dios del que yo te hablo es un Dios de repentes. De repentes. Tú ni sabes, tú estás sirviéndole a tu Señor, tú vas caminando en lo que el Señor te dice, y cuando menos acuerdas, te quedas wow. Te quedas wow. Así, sí, así es este Dios. A veces yo estoy predicando y cuando menos acuerdo, ya Dios está trabajando en la bendición. Mientras yo me encargo de lo de Dios, Él se encarga de lo mío. A veces el humano quiere encargarse de lo de él y olvidar los principios de Dios. Si tú pones como prioridad lo de Dios, te aseguro que el Señor va a poner tus prioridades como prioridad. El Señor se va a encargar de esas prioridades de las que tú estás encargado, enfocado. Deja eso. Yo no sé si hasta ahorita has estado aporreando maíz o has estado aporreando frijoles. Deja esos frijoles allí. El Señor le dijo: y si tú supieras todo lo que hizo Dios con aquel hombre. Pero este hombre le dice: pero es que nosotros venimos de una familia insignificante. ¿Sabes cuál es la mente de las personas ahora mismo? No, pero es que yo vengo de una familia muy pobre. Deje de estar confesando pobreza. Usted no es pobre. La pobreza en los países, en las personas, en mi cultura latina, ¿sabe cuál es? Mental. Mental, la pobreza es mental. Vaya y pregúntele a un chino cómo piensa. Cuando las cosas están malas, ¿sabes cómo dice el chino? Oportunidad. Eso es lo que dice el chino, oportunidad. Y el latino dice pobreza. Pobreza es mental. Y la pobreza viene por este miembro. Dice la palabra: nombra, llama, que no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Cómo es posible que estemos diciendo: no, pues que yo vengo de una familia pobre y me voy a morir pobre y yo soy pobre? Mira, si está confesando que es pobre y que va a morir pobre. Está confesando con su boca que va a morir pobre. Aquí en la palabra a mí me dice que hay un lenguaje para ti y para mí. No es ese lenguaje aprendido, es el lenguaje mundano. Es un lenguaje que dice que aunque te estés mordiendo un cable, tú te declaras bendecido, porque eso es lo que dice la palabra: camino por fe, no camino por vista. Camino por fe, no camino por vista. Es lo que el Señor tiene para mí. Y si Él ha prometido estar conmigo, entonces ¿por qué me voy a quedar sentado? Yo me voy a mover y me estoy moviendo por fe. Así es de que usted en este día tiene que moverse por fe. Y usted mismo tiene que decirse: he de ver con mis ojos lo que este Dios es capaz de hacer. Este Dios al que yo te vengo hablando es capaz de tornar los momentos difíciles en bendición. Es capaz, como dice la alabanza, que imposible hay para Dios. A ver, dímelo tú, que imposible. Y si no hay ningún imposible para este Dios, es capaz que nosotros estemos: pero dame una señal, Señor. Y tremendas señales todos los días. Métete a Google, mira otras iglesias, mira otros ministerios donde las personas están siendo sanos, donde las personas están siendo libres, donde el Señor está haciendo cosas. No tengo palabras como decirte. Está haciendo cosas afuera de onda, pues vaya.
afuera de onda, cosas que no se creen. ¿Por qué? Que tú tienes que entender que este Dios no está a la manera que nosotros pensamos. Este Dios, te quedas wow, ¿cómo es este Dios? ¿Cómo es este Dios? Y siendo malos por naturaleza, imagínate tú, y si fuéramos buenos, ¿cuánto este Dios no haría? En ti, dice la palabra, en la boca está el poder de la vida, de la muerte. Declara bendición. Aprende a hablar este lenguaje. Nombra a lo que no es. Lo que tú y yo necesitamos. Yo he repetido otras veces. Primero está en el mundo espiritual y después en el mundo. Se hace visible a lo del mundo, pero tú tienes que llamarlo. Yo no voy a llamar por ti. Si tú supieras todas las llamadas que yo hago para mí, llama para ti. Hay cielos abiertos. Hay un Dios que dice la palabra, ¿dueño de qué? Díganlo, los que saben, ¿dueño de qué? Del oro y de la plata. Y si es dueño del oro y de la plata, ¿cómo es posible que diga, yo soy pobre y eres hijo? Eres hija del rey. ¿Cómo tú vas a estar diciendo yo soy pobre? Más bien cambia la mentalidad y dile, yo tengo un papá que es dueño del oro y de la plata, como dijo el pródigo, que dijo, en la casa de mi padre aún hasta los jornaleros comen mejor que yo. Comen mejor que yo. ¿Cómo sucede esto? No es por arte de magia, como digo. No es que te acuestas y ya mañana. No. Comienza a moverte. Comienza a moverte, así como el Señor le dijo a Gedeón, el Señor está contigo. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? La misma palabra dice, a mi diestra caerán 1000, o sea, a mi lado caerán 1000, a mi diestra 10,000, pero más a mí no llegará peste alguna, porque la gracia, el favor de Dios está conmigo. Y dice el Señor, escucha bien, todo lo que atares en la tierra será atado, ¿a dónde? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, ¿a dónde será desatado? En los cielos. Entonces eso me va a indicar a mí que con mi boca y yo tengo que actuar. O sea, yo me muevo y comienzo a caminar. Pero la gente de hoy en día quiere comer carne, pero no quiere matar la vaca. Quiere que ya todo esté cocinado. No quiere hacer nada. Hay bendición, pero levántese. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ora? ¿Cuántas veces? ¿Cómo es su vida espiritual? O sea, ¿usted clama o no clama? ¿Llora o no llora? ¿Chilla o no chilla? Aquí hay niños pequeñitos. Pregúntale a ellos cuando tienen hambre, ¿qué es lo que hacen? Llora. Y tú no lloras. Nada, llora. Esto se trata de clamar a nuestro Padre. De clamar, y así es como las cosas vienen. Mira, allá por el libro de Mateo 14, Nuevo Testamento. Mateo 14, verso 22. Que se escuchen las páginas. Mateo 14, verso 22. Urgió enseguida a sus discípulos a abordar la barca y que fueran, delante de él a la ribera opuesta, mientras él despedía la multitud. Escucha bien. Mientras él, o sea, cuando dice urgió es, dijo a sus discípulos, mandó a sus discípulos a que se subieran a la barca. Un mandato, un mandamiento, le está diciendo, ve, dale, camina. ¿Quiénes son ustedes? Discípulos.
igual que aquellos. Y si a los discípulos Jesús les dijo, aborden la barca, también usted y yo tenemos que abordar la barca. Aborde la barca. Mientras dice que él se quedaba despidiendo a la multitud. ¿Y a dónde les dijo que fueran? A la ribera o a la orilla opuesta. ¿Qué es lo opuesto? Lo opuesto es lo contrario. Lo contrario que se opone a ti. Le estaba diciendo, vayan a la orilla opuesta. ¿Qué significa orilla? En el mundo espiritual, nivel. Les estaba diciendo, vayan, yo los mando, vayan al otro nivel, porque sentados en la misma silla no van a pasar. Yo hasta le animo, si está en la silla de atrás, vinque una silla para adelante y diga, por fe me siento en la de adelante, aunque sea. Les dijo, vayan a la orilla opuesta. Orilla significa nivel. Le está diciendo, vayan a otro nivel. ¿Quién era Jesús? Dios. ¿Qué es lo que miraban los discípulos? Milagros, todo lo que este Jesús era capaz de hacer. ¿Y le cuestionaron? No le cuestionaron. No le dijeron, necesitamos una señal, fíjate, para podernos ir. No, porque ellos sabían quién es Jesús. ¿Cuál es Jesús? Este mismo Jesús que yo le estoy predicando a usted discípulo, el mismito Jesús. Le dijo, súbanse y vayan a la otra ribera, vayan a la otra dimensión, vaya. Por ejemplo, porque en la misma silla, del mismo modo, allí no va a pasar nada. En el mundo espiritual hay escalones, hay peldaños, yo no sé, niveles, no sé cómo usted le quiere nombrar. Pero la persona quiere que los niveles vengan y él no ir a los niveles. Ve a los niveles. Busca los niveles. Entonces, les dice, súbanse. Ellos se subieron mientras él despedía a la multitud. Punto. ¿Por qué usted cree que Jesús los envió? Para formar carácter. ¿Por qué? Porque los discípulos caminaban con Jesús. Cuando los 5,000 hambrientos, los 5,000 de la solitaria aquella, cuando les picaba la solitaria, ¿quién fue que los alimentó? Jesús. Y entre otras cosas, Jesús. Ellos solo eran, ¿qué? Espectadores. Andaban viendo qué es lo que Jesús hacía. ¡Ay, mira qué lo hizo! Cuando tenían hambre, vamos a Jesús. Y Jesús les dijo, de esta manera ustedes no van a pasar a ningún otro lugar, no van a pasar a otro lado. ¿Qué es lo que normalmente hablando en lo natural, qué es lo normal que hacen los padres con los hijos? ¿Verdad que los ponen a hacer algo? ¿Por qué? Porque en la vida se van a encontrar con retos. Entonces, padre, pónganlos a hacer algo, porque si no se van a crear todos mamitas ahí, nunca van a formar carácter. Entonces la responsabilidad suya es mandarlos a que hagan algo, porque se van a encontrar con algo en la vida que no van a saber cómo solucionarlo. Jesús les estaba diciendo, le estaba dando una orden, vayan, denle para allá. Jesús lo podía hacer todo, pero ellos no tenían que depender de Jesús. Hay cosas que tú no tienes que depender de Jesús. Dios hace lo imposible y Dios te dice, haz lo posible. Lo más papita, vaya. Lo más papita, levantarte de la silla y empezar a caminar. Eso es lo que te dice Dios que haga. Y yo me voy a encargar de lo imposible. A Gedeón le dijo, toda esa gente los vas a matar como que si fuera un solo hombre. Ponte a pensar eso. Mientras dice, él despedía a la multitud. ¿Tú crees que Jesús no sabía qué es lo que iba a pasar? Sí, él sabía lo que iba a pasar. Pero ellos no iban a formar carácter en la situación, en la circunstancia. Allá como por la cuarta vigilia, que son como las 4 de la mañana, porque después de que Jesús ungió a los discípulos, se fue a orar. Y ellos navegando. De repente se les levanta un problema. Las olas dice que eran contrarias. Eso era lo contrario. Lo contrario. Ellos habían mirado al mejor ejemplo, que aún los demonios salían huyendo de la presencia de este Jesús.
Tú tienes que entender que tienes un respaldo que no es cualquier wichi. Es Dios contigo, Dios conmigo. O sea, entender que si este Dios está conmigo, ¿por qué le voy a tener miedo? ¿Por qué? Yo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir. Dios no puede usar a una persona con miedo. Dios no puede usar a una mujer ni a un hombre con miedo. Dios usa hombres de valor, hombres que se levanten. ¿Cuántos David hay aquí en este día? Como David, cuando miró al gigante que le dijo: tú vienes todo cubierto de hierro contra mí, pero yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Tú vienes con espada hacia mí, pero yo vengo en el nombre, con el Dios o en el respaldo del Dios de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla. Ese mismo respaldo tú tienes. Levántate en este día y suelta la pereza esa. Y levántate, comienza a hacer algo, comienza. Yo te invito, aunque sea, empieza a creerle poquito a este Dios, y tú verás que con ese poquito te vas a animar porque vas a ver lo que este Dios es capaz de hacer. Cuando se encontraron con el problema, estos muchachos, es la hora de la prueba, la hora del ejercicio. A ver si tú crees o no crees lo aprendido. Aquí no se trata de que usted salga del mismo lugar. Váyase con algo, ponga la palabra en práctica. Decir: yo voy a enfrentarme a ese problemita. Dice la palabra, y lo he dicho otras veces: a ti y a mí se nos fue dado un nombre que está por sobre de todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús, con tremendo nombre. Imagínate tú. Y la gente dice: pues que yo estoy jodido y que estoy pobre y que mire que no sé, da cosa. Cambie la manera de hablar. Hasta camine como rey. Levante la cabeza. No, así no. Así no. Levante el espíritu. Si tenemos un Dios grandioso, un Dios maravilloso, lo que usted está pasando, eso es bobería, muchacho. Eso es bobería. Empecemos a creer en este Dios. Cuando estos hombres se encontraron con el problema, allí estaba Jesús. ¿Tú crees que Jesús te va a abandonar? No, no te abandona, jamás. En el problema, cuando venga el reto, entonces allí está el respaldo. Allí está Jesús. Él no te dejará, Él no te abandonará. Como dije la vez pasada, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo con todo esto, dice, yo te recogeré. Eso es lo que dice Jesús. Entonces yo vengo animándole en este día, animándole: óigame, ya suelte eso, ya cambie la manera de hablar, la manera de caminar. Es más, cuando salga por aquí, dígale: hermano, mire, sea diferente espíritu, levante el espíritu. Hay salvación, levántelo. Sea de ¿cómo se llama? De inspiración para aquel que anda todo acongojado allá, pero sale de la iglesia y va así. ¿Dónde viene, hermano? De la iglesia. ¿Cómo le va a inspirar usted a que venga a la iglesia? ¿Cómo? Dígame usted. Mientras que si usted va, cuando allá se pase lista, aunque sea cantando, qué sé yo. Ya el inconverso va a decir: oye, invítame a donde que predican de ese Dios que ¿me explico? Porque hay salvación. ¿Cuántos se han muerto de hambre aquí? Nadie. Estamos bendecidos. Bendecidos. Comience a creerle a este Dios. Vaya por más, pues vaya. Le invito, vaya por más. Porque hay más para recibirlo que lo que usted tiene que para pedir. ¿Y cuánto usted y yo hemos pedido? Muchísimo. Este Dios le invita a que entre con confianza. Con confianza. A orar con confianza, creyendo. Es así como se reciben las cosas, creyendo. ¿Usted cree que yo no estoy creyendo por usted? ¿Usted cree que yo no estoy creyendo porque usted se va a multiplicar? Claro que sí. ¿Usted no cree que yo vengo creyendo que usted va a salir bien afiladito de aquí? Claro que sí. ¿Usted cree que yo no estoy creyendo por algo grandioso? Estoy creyendo por algo, un movimiento grande aquí en el estado de Maryland. Eso es para que me dé un amén. Para que dé un amén y diga: claro que sí, juntos como equipo vamos a conquistar Maryland. Y si ahora solo somos unos cuantos pelones, ya vamos a conquistar más.
Vamos a conquistar más y vamos a hablarle a Maryland. Vamos a conquistar Maryland como equipo. Vamos a trabajar. Vamos a darle a conocer que hay un Dios poderoso. El Dios que nos ha ayudado y que este Dios también los quiere ayudar a ellos. Amén. Sí, en medio del problema se presentó Jesús. Y entre todos había uno, ya todos saben la historia, el atrevido. Dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, escuche, hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué es violento? Atrevido. En medio del problema hubo alguien, cuando miró a Jesús, le dijo: entonces permite que yo vaya. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿Y qué pasó con este hombre? Empezó a caminar sobre de la agua. Eso significa sobre lo natural. En el problema es posible caminar en otra dimensión. Es posible. Es posible. Lo que usted y yo tenemos que hacer es romper con ese espíritu de incredulidad que no nos deja creer que será posible. Sí es posible. Es posible. Hasta grave se lo ponga en su mente, en su boca. Es posible, claro que es posible. Yo lo puedo con Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Todo es todo. Cuando iba caminando sobre el agua, eso significa sobre lo natural, sobre otra dimensión, no de la misma manera. No caminar, iba en bote y después empezó a caminar. Imagínate tú. Dile al que está al lado: si tú quieres pasar a otro nivel, súbete a la barca donde todo es movedizo, donde se mueve. Si tú no te subes a la barca, no vas a pasar a otro nivel. Esto se trata de ir de más en más, no de menos en menos, de más en más. Este Dios está para más. Y en ti hay para más. No te claves allí, no te quedes allí en el mismo lugar. No te sitúes en el mismo lugar. Hay más, vamos por más. Amén.